Hola, ¿qué tal? Aguardamos un par de minutos que se termine de sumar toda la gente y enseguida arrancamos con el webinar. Hola a todos, bienvenidos a este curso de diseño e instalación del sistema BRF Pro de BGH EcoSmart. Soy Luis Siegel, pertenezco al grupo de Ingeniería y Proyecto. Este curso se está grabando y van a tener acceso a la grabación vía el portal. También habilitamos una dirección de correo para evacuar consultas, academiabgh@bgh.com.ar. La presentación va a ser de hora y media aproximadamente y voy a hacer un alto de 5 minutos a la mitad o un poquito más. Empecemos con un resumen de a quién está dirigido los objetivos del curso, qué temas incluye y cuáles no. El curso está dirigido a integrantes de oficinas técnicas e ingenieros de venta que estén involucrados en la preventa, costeos, presupuestación e ingeniería básica. El curso tiene por objeto presentar el lineal de productos de BRF Pro de modo que puedan seleccionar equipos, tipos, modelos, cantidades, elegir controles y accesorios, definir espacios para ubicación y montaje de los equipos, fijar los recorridos de las cañerías de refrigerante, proyectar las redes de comunicación, especificar los requerimientos eléctricos de la instalación y cuantificar cantidades y variedades materiales para costear. El fin que se busca es obtener un presupuesto definiendo qué se vende, asegurando que la ejecución sea viable y que su desempeño sea el previsto. ¿Qué no vamos a ver en este curso? No vamos a ver cómo hacer configuraciones y seteos, no vamos a ver puesta en marcha y autotest, no vamos a ver alarmas y localización de fallas. Todos esos temas se tratan en el curso de puesta en marcha y troubleshooting. Esta presentación quiere ser una forma ágil de introducirlos en el tema. No reemplaza los manuales técnicos que pueden verse o descargarse del portal de BGH EcoSmart. Y recuerden, por favor, que el acceso es con usuario y contraseña. Estos manuales indican lo que está permitido o no. Sin embargo, siempre aparecen situaciones que no están claras. En estas situaciones, por favor, consulten con el área técnica de EcoSmart. Para empezar, quiero hacerlo con algunos conceptos que no siempre se tienen presente. Empecemos con lo que usualmente llamamos índice de simultaneidad. Se lo define como la relación entre la capacidad de unidades interiores conectadas a un sistema y la capacidad
de la o las unidades exteriores. En la práctica tenemos dos tipos distintos de simultaneidad: la simultaneidad de uso y la simultaneidad de cargas térmicas. La simultaneidad de uso se refiere a cuando en un sistema se incluyen equipos que atienden áreas que no siempre están en uso y cuando lo están, otras áreas dejan de ocuparse. Ejemplos de eso puede ser áreas de recibir y dormitorios, oficinas y comedor, salas de reunión o de uso esporádico. En estos casos, el proyectista diseña la capacidad de las unidades exteriores para las unidades interiores que casi siempre están en modo ocupación. Para estas situaciones, no es posible para la unidad exterior satisfacer las cargas térmicas de todas las unidades interiores al mismo tiempo. No tienen capacidad suficiente, solo pueden repartir la capacidad que tienen. En cuanto a simultaneidad de cargas, consideremos un sistema con dos áreas bien definidas. Un área cuyo perfil de cargas a las distintas horas del día es como la roja y que tiene una capacidad máxima A, y una segunda área con el perfil de cargas como el verde, con una capacidad máxima B. Con el balance térmico, aparte de los balances por cada área, podemos sacar el balance térmico y el perfil de cargas de toda la instalación como conjunto, en forma simultánea, que es lo que está representando la curva E en celeste, con un valor máximo C, que es lo que llamaríamos la carga pico de la instalación. Ahora bien, el valor máximo A más el valor máximo B de las zonas supera el valor máximo C de la instalación. Si nosotros diseñamos la capacidad de la zona roja con un valor A o ligeramente superior y la capacidad de la zona verde con un valor B o ligeramente superior y la capacidad de la unidad exterior con un valor C o similar, un poco superior, a pesar de que A más B sobre C, que sería el índice de simultaneidad, es mayor que 100, la realidad es que la unidad exterior siempre va a poder satisfacer las dos zonas aún en sus cargas máximas. Hay que tomar conciencia que los software diseñan las tuberías de refrigerante asumiendo que todas las unidades de un sistema operan al 100% de capacidad. En un caso como el anterior, nos va a indicar el rendimiento de las unidades interiores en función de la capacidad que es capaz de distribuir la unidad exterior. Otro concepto es el de capacidades. Estos son los 4 términos que aparecen en las selecciones de equipo en relación a la capacidad. La capacidad nominal es como se denomina al equipo por su capacidad y suele figurar en el modelo de equipo. Es un valor redondeado en algún tipo de unidad de la capacidad de un equipo en condiciones de ensayo. Rated es la capacidad del equipo en condiciones de ensayo. Es el valor que figura en las tablas de datos característicos. Y en general, al pie de esas tablas figuran las condiciones para las cuales está hecho el ensayo, que suelen ser 35 grados Celsius para la condición exterior, entrada de aire de 27 grados de bulbo seco y 19 de bulbo húmedo, y para modo calor, condiciones exteriores de 7 grados bulbo seco, 6 grados bulbo húmedo y condiciones de entrada a la unidad interior de 20 grados. Longitud de cañerías 7,5 metros y sin desnivel. Corrected es la capacidad del equipo con la corrección por las condiciones interiores de entrada de aire. No siempre la condición va a ser 27-19, usualmente es 24,50% humedad, 25,50% humedad, con lo cual en los reportes de selección, cuando figura la capacidad corrective, suele ser la capacidad de los equipos corregida por esta condición de entrada. El cuarto valor en capacidad que nos figuran siempre en los reportes es el actual.
Este valor es la capacidad real del equipo, asumiendo que todos están operando a su máxima posibilidad y tiene en cuenta no solo la corrección por condición de entrada de aire, sino también por la geometría de las cañerías de refrigerante. Ahora sí, empecemos con la línea de unidades exteriores, la Mini y la Slim. Como se ven, son de flujo horizontal, son bomba de calor, no son modulares, no combinables. Tenemos 3 tamaños de gabinete, la de 3, 4 y 5 HP, 6 y 8, 10 y 12. Destaca la baja altura de las de 3, 4 y 5, que son 800 milímetros, con lo cual se la puede disimular bastante bien en una instalación residencial que usualmente va en un balcón. Dijimos que son monofásicas, bastante buena eficiencia, silencioso. Perdón, un segundito. Sigo. Conectividad de 5 a 8 unidades interiores y un factor de simultaneidad de 50 a 125%. Características, facilidad de conexión. Fíjense que de la unidad exterior podemos salir en las 4 direcciones. Compresor rotativo full inverter. Ventilador también DC inverter con 30 pascales de contrapresión, con lo cual admite un conducto de descarga cuando necesitamos alejar la descarga de aire de la entrada y evitar cortocircuitos. En los equipos grandes normalmente tenemos las plaquetas diferenciadas, cuando son inverter, cuando son de control. En los equipos chicos viene todo en uno, pero en este caso tenemos la posibilidad de que sea reparable, están los distintos sectores que pueden ser intercambiados y corregirse, cualquier desperfecto. Otras cosas curiosas, circuitado de serpentina 2 a 1, esto tiene que ver con, en la medida que el gas de descarga del compresor va condensando, en realidad requiere mucho menos volumen, el líquido, y entonces esta es una manera de eficientizar el espacio y el rendimiento de transmisión de calor. Y para finalizar, válvula de 4 vías que solo se energiza cuando conmutan. Las unidades más grandes, 8, 10 y 12 HP, ya son trifásicas y, digamos, conectividad de 11 a 19 unidades interiores. El índice de simultaneidad ya llega a 150%. Mantiene la misma condición de facilidad de conexión. Podemos salir para los 4 lados. El compresor full DC inverter, el ventilador con 30 pascales, ahora son 2 ventiladores, la placa reparable, el circuitado de serpentina 2 a 1, la válvula de 4 vías que se energiza solo en la conmutación, y lo que se incorpora este sistema son 2 cosas, 2 chiches nuevos. Uno es doble separación de aceite, la primera en el compresor y la segunda con un separador en el circuito. Y la otra es que la placa está refrigerada por refrigerante y válvula de expansión. Este es un cuadro resumen de las capacidades. Básicamente estamos yendo de 8 a 33,5 kilowatts. Por favor, las unidades trifásicas es con neutro. Se pueden ver acá las potencias que consumen tanto en frío como en calor, sus eficiencias, los niveles de presión sonora, están las dimensiones. El equipo de 12 HP no llega a los 160 kilos. La cantidad de unidades máximas recomendada y máxima, y fíjense que la cantidad mínima es de una unidad interior, con lo cual esto lo podemos usar como sistemas divididos inverter.
índice de conectividad y rango de operación, que es bastante amplio. Este es el cuadro de limitaciones de longitudes y desniveles. Tengan en cuenta que además los equipos pueden gestionar una cantidad máxima de refrigerante que varía en función de la capacidad. Si hacemos un diseño con la cantidad máxima de unidades interiores y con las longitudes máximas permitidas, es posible que la cantidad de refrigerante adicional haga que supere ese valor, con lo cual no va a haber más remedio que rehacer el diseño acortando distancias y dividiendo sistemas. Acá están los valores, digamos, los más sobresalientes. En los equipos grandes tenemos 100 metros de distancia entre unidad exterior e interior, 30 o 40 metros desde el primer branch, 30 o 40 metros desde el branch que alimenta a cada unidad interior, diferencias de altura de 50 a 40 metros. Y algunas aclaraciones ahora. En las unidades de 3, 4, 5 y 6 HP, los montantes deben llevar trampa de aceite cada 10 metros. Otro tema, cuando las longitudes que distribuyen a cada unidad interior son muy distintas unas de otras, es muy difícil que la distribución de refrigerante sea la apropiada. Como todo fluido, se va a distribuir por donde tenga menor resistencia. Y en ese caso, los branch, que solamente son accesorios de cañería y no tienen ningún elemento de regulación más que la reducción de diámetro, no va a poder compensar esas diferencias. Con lo cual, en sus diseños, traten de tener distribuciones más o menos similares. Todas estas limitaciones que vemos tienen dos focos: no superar la cantidad de refrigerante y asegurar que se distribuye según lo que necesita cada unidad interior. Piensen que los branch son solo bifurcaciones. Otro tema importante: si definimos como branch principal aquel cuyas dos ramas alimentan otros branches, solo se nos permiten dos branches principales. Y esto tiene que ver por la distribución pareja de refrigerante. Un poquito de espacios de montaje. A ver, si tenemos la unidad sola con restricción en la entrada de aire, porque lo ponemos contra una pared, con 20 centímetros estamos hechos. O 30 si la ponemos como en un hueco. Siempre nos van a pedir 10 centímetros a la derecha, viendo el equipo del lado de descarga. Esto es porque este es el panel que se retira para acceder al tablero eléctrico y a la parte de refrigeración. Del otro lado, con 5 centímetros alcanza. Si tenemos contra una pared varios equipos, entonces nos piden los 30 centímetros con 10 entre equipos. Cuando tenemos restricciones también el lado de descarga, entonces las distancias del lado de entrada de aire ya pasan a 36 centímetros y del lado de descarga nos piden 60 o 1,40 m, dependiendo si la pared o murete que tenemos en la descarga supera la mitad o alcanza el valor del equipo. No podemos tener una pared que supere el alto del equipo de los dos lados. Vamos a tener que tener muchísima más distancia. Si seguimos teniendo restricciones del lado de la entrada de aire, como es este caso, pero además tenemos restricciones superiores, entonces esa restricción superior por lo menos tiene que estar a 1 metro. Y además el equipo tiene que estar casi a filo de ese techo, no más allá de los 30 centímetros en profundidad.
Cuando la restricción es del lado de descarga de aire, esos 20, 30 o 36 centímetros que nos pedían antes, ahora se volvieron 70 centímetros. Siguen pidiéndonos los 10 centímetros del lado derecho, viendo de la descarga, y seguimos teniendo las restricciones con respecto a muretes ahora del lado de la entrada de aire. Cuando las restricciones son en los laterales, es menos conflictivo, nos piden 50 centímetros solo para poder circular y desmantelar el equipo. Restricciones superiores a 1 metro más. Y si lo que está contra una pared es el lado del panel que hay que desmontar, los 10 centímetros. Comentarios respecto a vientos dominantes. Este tipo de equipos muchas veces en instalaciones residenciales se ponen en una terraza de un edificio en torre a los 4 vientos, sin edificios alrededor, y cuando el viento impacta sobre la descarga de aire, los ventiladores empiezan a tener problemas. Hay que tratar de evitar los vientos directos, no solo sobre la descarga de aire de los ventiladores, sino también en la entrada de aire. Se supone que los ventiladores son inverter para que el sistema tenga control del caudal de aire. Y si tenemos viento de 30 km por hora, 40 km por hora en una terraza, soplando contra la serpentina, el equipo no va a poder regular demasiado. Pasemos ahora a la línea de unidades de flujo vertical. Como lo ven, tanto los heat pump como los heat recovery tienen el mismo aspecto y digamos que tienen casi la misma distribución interna de partes. Las líneas van de 8 HP a 28 HP, son modulares y podemos juntar hasta 4 módulos para armar sistemas de 30 a 112 HP, que son más o menos 320 kilowatts o 90 toneladas. Características. Tenemos 4 tamaños de gabinete. De 8 a 12, de 14 a 18, de 20 a 24 y de 26 a 28. O sea, básicamente 3 capacidades por tamaño. Las dimensiones 1,73 de altura, 75 centímetros de profundidad, con anchos de 95, 1,21 m, 1,35 m y 1,60 m. Cantidad de unidades que podemos conectar, de 15 a 54, dependiendo la capacidad, y para combinaciones de módulo de 34 HP en adelante, el máximo son 64. Tenemos compresores scroll, full DC inverter, igual que el ventilador o los ventiladores, en los tamaños más grandes vienen 2, y tienen una contrapresión de 110 pascales máximo. Esto se puede configurar, viene de fábrica con 80 pascales. Tienen un modo de funcionamiento silencioso que es ajustable por nivel sonoro y por tiempo. Y cuando se ponen en modo nocturno, el nivel de ruido cae en 19 decibeles y llega cerca a los 45 decibeles. Vienen con protector de tensión, o sea, alta, baja, inversión de fase, falta de fase. En los heat pump, la conectividad es de 50 a 150%. Los rangos de operación son más que amplios. En bomba de calor todavía es más amplio el rango de operación y el índice de conectividad puede llegar a 200% bajo determinadas condiciones. Básicamente tenemos 3 casos de aplicación de heat recovery que después vamos a ver con más detalle, que son 3 caños con caja heat recovery, 3 caños sin caja heat recovery y 2 caños en modo heat pump. Algunas características del equipo: el compresor con inyección de vapor. Eso significa que podemos reducir
la temperatura de descarga, el compresor está funcionando casi como si fuera un compresor en 2 etapas. El rango de variación de velocidad de 0 a 420 Hz con precisión excelente, con lo cual podemos seguir bastante bien el perfil de cargas del edificio. Tenemos un sistema de recupero de aceite interno en el compresor y además tenemos separadores de aceite en el circuito intercalados con acumuladores de succión por compresor en el caso de las unidades que tengan 2 compresores. Y es bastante grande el acumulador. Con lo cual tenemos una doble separación de aceite que minimiza muchísimo los problemas. Tenemos 2 etapas de subenfriamiento. El primero en la serpentina y el segundo en un intercambiador de placas con válvula de expansión electrónica. Esto hace que el efecto frigorífico aumente muchísimo más. A partir de los 14 HP, la serpentina viene dividida y tenemos entonces 2 válvulas de expansión electrónica. Todas las válvulas tienen una carrera de 3000 pulsos. Igual que en las líneas más chicas, tenemos el circuito de serpentina 2-a-1 y la válvula de 4 vías que se energiza en la conmutación. En cuanto a operación y sistemas, la placa del procesador puede hacer autodiagnóstico y autoprotección. Tenemos protecciones de sistema, protecciones de compresor, protecciones de inverter, protecciones eléctricas. El sistema rota los módulos para desgaste parejo. En modo calefacción, si hay desescarche, es por módulo, así que no interrumpimos el servicio de calefacción. Cuando tenemos sistemas con 2 ventiladores, si falla un ventilador, puede quedar aislado y el equipo y el módulo sigue funcionando. Cuando tenemos módulos con 2 compresores y falla un compresor, entonces el módulo deja de lado ese compresor y sigue operando. Y si tenemos conjuntos de más de un módulo y uno de los módulos tiene problemas, el sistema es capaz de aislarlo y seguir operando con los otros módulos. En caso de corte de suministro eléctrico, el rearranque, podemos configurar, si queremos, que cuando vuelva el suministro queden todos los equipos apagados, queden todos los equipos encendidos o queden como estaban cuando ocurrió el corte. También tenemos control automático de la temperatura de evaporación. Podemos fijar la temperatura mínima entre 2 y 11 grados. 2 grados es la temperatura mínima por ser el valor en el que están seteadas las protecciones de congelamiento en las unidades interiores. Y con esto podemos regular, digamos, de alguna manera, qué tan frío queremos el aire en la inyección. Por supuesto, siempre se penaliza la capacidad en esas condiciones. Cuando tenemos un sistema, se puede distribuir automáticamente las direcciones de bus. Las unidades exteriores cuentan con una tapa de servicio para poder alcanzar el display de 7 segmentos y las botoneras para ir haciendo el chequeo in situ. Las unidades tienen compartimentos separados entre eléctrica y mecánica, con lo cual, digamos, si hay que revisar algo de mecánica, no hay que poner los deditos cerca de la tensión. Tenemos un sistema de diagnóstico con una herramienta de servicio y un software con el cual podemos incluso usarlo operar en modo caja negra, o sea, podemos dejar el equipo, la herramienta de servicio conectada, 2 días, 3 días grabando, volvemos, descargamos la grabación y podemos tratar de encontrar una falla aleatoria de esas que, digamos, no hay técnico que se quede prestando atención tantas horas. El sistema detecta solo qué tipo de unidades interiores tiene y qué capacidades. Podemos hacer recuperación de refrigerante con un solo toque.
Y tenemos un diseño de cierres de tapa y grillas para evitar que los bichos se vuelvan ocupas. Este es un resumen de las tablas características con los datos. Insisto, con trifásica con neutro. Y no hay mucho más. Fíjense que el módulo más grande pesa 400 kilos, no más que eso. Y tenemos lo mismo básicamente para Heat Recovery. Habíamos visto que había 3 casos de aplicación de Heat Recovery. Este es el caso general. Tenemos un sistema exterior con 2 módulos, distribución de refrigerante de 3 caños, descarga, succión y líquido. En la distribución tenemos 3 cajas Heat Recovery, 2 con salidas múltiples, 1 con salida simple. Después lo vamos a entrar más detalle de esto. En esta caja tenemos a cada salida conectando una única unidad, con lo cual van a operar en frío o en calor según se requiera, inclusive el módulo de agua. Aquí tenemos conectada a la caja simple una única unidad, también va a funcionar en frío o calor según requiera. En esta caja de la izquierda tenemos un Kitahu conectado a 1 o 2 salidas, dependiendo de la capacidad. Un equipo conectado a una salida que va a funcionar en frío o en calor según requiera. Y podemos tener aguas abajo de una salida, múltiples unidades que van a funcionar todas en frío o todas en calor según como quede seteado la salida. Pero también tenemos acá un par de equipos que están por fuera de las cajas Heat Recovery. Tenemos una unidad interior conectada a línea de gas y línea de líquido. Y tenemos un módulo de agua conectado a línea de descarga y línea de líquido. La unidad interior solo va a poder trabajar en frío. El módulo de agua solo va a poder trabajar en calor. En estas condiciones el índice de capacidad total es de 50 a 150%. Los equipos que están por fuera de las cajas Heat Recovery no pueden tener más del 50% de la capacidad del sistema, y los módulos de agua fuera de las cajas Heat Recovery no pueden tener más del 60%. Este es el caso de aplicación 2. 3 caños sin cajas. Acá lo que vemos es que todo lo que son unidades interiores de tratamiento de aire solo están conectadas a sistemas, están conectadas a las cañerías de gas y línea de líquido, y todos los módulos de agua están conectados a línea de descarga, gas caliente o línea de líquido. Estos equipos van a poder trabajar en frío o en calor, según esté la válvula la posición de la válvula de 4 vías, y los módulos de agua solo van a poder generar agua caliente. Hay límites en las relaciones de equipos, pero básicamente, si nosotros estamos en una situación que todos los equipos trabajan en frío máximo, podríamos llegar al 200% de índice de conectividad porque estamos usando todo el calor que quitamos de los ambientes interiores para generar agua caliente. Estamos en una condición óptima, digamos, de recuperación de calor. Por último, el caso de aplicación 3 son 2 caños con unidades interiores. Obviamente acá no hay módulos de agua. Funcionan en frío o en calor. Es un clásico heat pump. Y el motivo por el que existen equipos heat pump y heat recovery, evidentemente, es el precio. Estas unidades heat recovery no salen lo mismo. Límite del índice de capacidad conectable, 150%.
Vamos ahora con longitudes y desniveles máximos. En este cuadro están tanto los de sistemas de heat pump como el de heat recovery. Primer detalle, hay dos columnas. Cuando la cantidad de unidades es menor que la recomendada y cuando la cantidad de unidades es mayor que la recomendada. Y esto afecta. Fíjense que la longitud total de cañerías, medida en metros equivalentes, pasa de 1000 metros a 300 metros como máximo. Fíjense que la distancia desde el manifold o branch que une todas las condensadoras hasta la unidad más lejana pasa de 90 a 40 metros. Que la distancia del primer branch de distribución a la unidad más alejada pasa de 40 a 30 metros. Tiene su efecto. Otro tema importante, casi no puede haber desnivel entre unidades exteriores. Y el otro punto es la manera en que se unen las unidades exteriores cuando el sistema es de múltiples módulos. A estos branch, que en el manual los van a encontrar como manifold, obviamente cuando tenemos dos unidades hay un único branch. Cuando ya tenemos tres, primero se unen las dos son más alejadas de la carga y después recién se une la tercera. Y si tenemos cuatro unidades, se unen las dos más alejadas, se unen las dos más cercanas y recién después se unen todas en un único sistema. Y el orden en que tienen que estar conectados respecto a la posición final de la carga es que las de menor capacidad son las que están más alejadas de la carga. En los manuales aparecen una serie de notas y aclaraciones que acá están resumidas. Por favor, préstenle atención. Todo lo mencionado está enfocado, como ya se dijo, a la gestión de refrigerante, que tiene un máximo, y a la correcta distribución del mismo en los distintos ramales. Los manuales también indican, para las distintas combinaciones de módulos, los modelos de uniones y diámetros de cañerías. También hay tablas con diámetros de cañerías entre el paquete de unidades exteriores y el primer branch. Paquetes de tablas de diámetros de cañerías entre el primer branch y las cargas. Y también diámetros de cañerías a partir de las cajas Heat Recovery. Todo esto lo tienen en los manuales, está bastante claro, préstenle atención. Un slide que agregamos de última por comentarios que recibimos. Nuestros branches vienen con curva, no son horquilla. Así que piensen que para ubicarlos lo tienen que poner donde va la derivación. Y por supuesto vienen con todos los jueguitos de reducciones, como en toda la marca, como todos los branches. Para terminar con cañerías, como de costumbre, siempre hay cosas permitidas y cosas no permitidas. En general se pide que las cañerías estén por debajo del nivel de la base de los equipos y que entre branches que las unen no haya más de 2 metros. No está permitido que vayan por arriba, tampoco está permitida que tengan desnivel hacia la última condensadora para no dejar acumulado acá el aceite. Si queremos ir por el lateral de las unidades, pero al nivel, digamos, inferior de los equipos, traten de dejar una distancia para que se pueda acceder a los equipos.
Si tenemos más de 2 metros entre branches, tenemos que trampear. En realidad, en la tabla que habíamos visto de longitudes máximas, menciona que desde este branch hasta cada una de las unidades exteriores no puede haber más de 10 metros. Con lo cual, cuando acá superemos los 2 metros, necesitamos hacer un trampeo de aceite de 20 centímetros de altura entre la unión de branches. Ahora bien, también dijimos que la cañería tenía que ir por debajo o a nivel del fondo de los equipos. Si por algún motivo tenemos que ir por arriba, también tenemos que trampear, en este caso, el caño que va entre el branch y cada unidad exterior. Les dije que existen, en función de las capacidades, cantidades máximas de refrigerante adicional. Muchas veces uno hace los reportes, sale el numerito y a veces dice que pasó el valor y siempre estamos despotricando porque no tomamos conciencia de qué es lo que afecta esta cantidad. Así que acá se los puse. En el caso del heat recovery, la cantidad adicional de refrigerante tiene que ver con la longitud de las líneas de líquido, con el adicional de potencia de unidades interiores y módulos de agua que están fuera de las cajas heat recovery, con la potencia de las cajas heat recovery, y que incluye las unidades que tienen aguas abajo, y con el adicional de refrigerante por la relación entre unidades interiores y exteriores. En el caso de heat pump es similar, no tenemos cajas heat recovery, pero siguen siendo por longitud de líneas de líquido, en este caso por por la potencia de todas las unidades interiores, y el adicional por la relación de capacidad entre unidad interior y exterior. Así que cuando se pasen del máximo de refrigerante adicional, estos son los motivos por los cuales se pasaron y empiecen a buscar la vuelta en el diseño para poder bajarlo. Estos son los valores del manual para las distintas capacidades, incluyendo la combinación de módulos, de cuál es la cantidad de refrigerante adicional. Hablamos de distancias y diámetros, vamos al material. Estos son los diámetros, estos son los espesores para los distintos diámetros y el tipo de material. Recocido hasta 15,88 o 5 octavos, caño rígido para arriba. Marqué el de 15,88 porque si bien es recocido es de 1 milímetro. Estos son espesores de accesorios y algunas recomendaciones. No apoyen las cañerías sobre elementos livianos como los cielorrasos. Las cañerías vibran y el cielorraso va a lograr una perfecta amplificación del ruido. Es de buena práctica cuando se cierra la flare pasarle aceite, que por supuesto tiene que ser el aceite compatible con el refrigerante que estamos usando. Cuando las cañerías pasen por ambientes que estén en condiciones de 27 grados y 80% de humedad o más húmedos, necesitamos poner aislación adicional, no menos de 10 milímetros adicional. Acá como cortesía le puse cuál es el punto de rocío, de 27,80, son un poquito más de 23 grados, así que piensen que si la superficie del caño aislado, porque le pusieron media pulgada de aislación, está por debajo de los 23, esto va a chorrear, sin ninguna duda. Y como comparativa, la condición exterior de diseño en Buenos Aires y cuál es su punto de rocío, 19 grados. Con lo cual piensen que capaz que a veces es más fácil ventilar el lugar por donde cruzan con aire exterior, que nunca van a tener tantos problemas. Hermeticidad de cañerías se prueba con nitrógeno a 4,15 megapascales o 600 libras, para los que somos más viejos. Ajustar las uniones flare con 2 llaves, por favor. Yo sé que es de buena práctica y en general se hace,
pero algunas veces uno se asusta con lo que encuentra en obra. Veamos un poco de espacios requeridos. Las unidades tienen 75 centímetros de profundidad. La serpentina del equipo es en forma de U y necesitamos básicamente 30 centímetros atrás libres para la entrada de aire. Si tenemos algún obstáculo de más de 50 centímetros, entonces la distancia que necesitamos son los 30 centímetros más la mitad de la diferencia de altura a los 50 centímetros. Del lado de la tensión del equipo, con 50 centímetros estaríamos hechos. Perdón, y entiendo que es lo mínimo que necesitamos para atender el equipo. Y si tenemos obstrucciones delante, muros, muretes o cosas similar, a los 50 centímetros tenemos que sumarle la mitad de la altura la mitad de la diferencia de altura al 1,5 metros. Piensen también si cuando tienen una obstrucción de este tipo no se puede hacer algún tipo de vanos que permitan la entrada de aire y no haya que desaprovechar espacio en terraza. Arriba de los equipos mínimo 1,5 metros. Y si hay mucha obstrucción, piensen que ahora tienen contrapresión suficiente para poner un conducto y alejar la descarga. Distintos valores distintas situaciones de distribución de equipos. A ver, en los manuales está lleno, condiciones de 2 paredes, 3 paredes, en el otro slide de 4 paredes. Presten la atención, la verdad es que explicar esto es como tedioso y no tiene sentido, porque cada vez que uno vaya a aplicar va a tener que mirar lo que está bien, lo que está haciendo y cómo puede distribuir los equipos. Les doy un ejemplo, fíjense que acá están admisión de aire con admisión de aire igual que en con 3 paredes alrededor. ¿Cuál es la diferencia? Acá me piden 80 centímetros entre equipos para la toma de aire y me permiten que haya 20 entre equipos de distancia. En cambio acá puedo reducir esos 80 centímetros a 50 a condición de que yo pueda ampliar el espacio entre equipos a 40. O sea, todos esos espacios están pensados fundamentalmente para que circule el aire, que si no, no funciona. Acá tenemos casos, por ejemplo, de 4 paredes. Inclusive les dicen que hay paredes que no tienen límite de altura, o sea, esto bien puede ser un patio de aire y luz, pero necesitan que haya suficiente entrada de aire para que el equipo pueda operar. Cuando los queremos poner en línea, no más de 6 unidades exteriores, piensen que 6 módulos en el tamaño más grande son casi 10 metros. Así que máximo 6, 1 metro de distancia y pueden seguir con la siguiente secuencia. Comentario sobre espacios. Todo lo que figura en los manuales está pensado para condiciones normales de trabajo, o sea, una condición exterior de 35 o 36 grados. Piensen que el límite de operación de estos equipos está por arriba de los 50 grados. Si vamos a trabajar en lugares donde por X motivo puede haber 45 o 50 grados, estos espacios y distancias hay que ampliarlos y asegurar la correcta ventilación de los equipos. Ahora viene la lineal de caja Heat Recovery, pero vamos a hacer acá un break de 5 minutos para que no sea tan cansador y tedioso y seguimos.
Hola, estamos de vuelta. Retomamos con la presentación. Vamos a arrancar con el lineal de caja Heat Recovery. Tenemos 6 modelos, 2 de un puerto y 4 múltiples, de 4 a 16 puertos, y son de libre combinación. Este cuadro es un resumen de las posibilidades con las cajas. Tenemos a la izquierda puertos simples, a la derecha los puertos múltiples, cuando por cada salida tenemos una única unidad interior conectada. Tenemos la caja simple más chica de 16 kilowatts, la caja más grande de 28. La de 4 salidas tiene una capacidad de 45 kilowatts totales, con 16 kilowatts por salida máximo. Y todo el resto tiene 85 kilowatts de capacidad total, con salidas de 16 kilowatts máximos. ¿Qué podemos conectar aguas abajo a la salida? Podemos conectar hasta 8 unidades interiores en las simples y en las de 4 y 8 salidas. En cambio, para las de 12 y 16, máximo 6 unidades interiores. Fíjense, acá están las conexiones de cañerías. Fíjense que no tenemos la conexión de línea de líquido. Acá falló algo, se borró algo en el slide. Acá estaban los diámetros, pero bueno. En los puertos simples no se conecta la línea de líquido, pasa directamente. Estaba acá, perdón, me equivoqué y no había pasado el slide. Potencias de las cajas mínimas, menos que una unidad interior. La más grande son 60 watts. Ahí están los diámetros, no hay mucho más para agregar. Veamos un ejemplo en una caja de 4 conexiones, 4 salidas. Esta es la vista de arriba. Estos redondelitos que ven acá son los actuadores de las válvulas de gas y de descarga. Viendo del lado de las conexiones a la unidad exterior, todos los puertos de salida están a mano derecha y el tablero eléctrico está a mano izquierda. El tablero eléctrico tiene una plaqueta, su PCB tiene los bornes de entrada, que acá se ven la distribución topográfica, los bornes para la comunicación con la unidad exterior y las borneras TB3 y TB4, que son 2 salidas cada uno para comunicarse con las unidades aguas abajo de sus salidas. Acá a la derecha tenemos un sistema Heat Recovery de 3 caños con una caja de 4 salidas que está marcada acá por este rectangulito en línea fina negra. Cada salida atiende una unidad. Esto está funcionando con predominio de calor. Esta 2 está en calor, esta está en frío, esta está en calor. Y también tenemos 2 unidades fuera de la caja, operando directamente. Esta unidad interior en frío, este módulo de agua en calor. En rojo la línea de descarga. Vean cómo el que funciona en calor bloquea, la caja está bloqueando la salida, o la conexión, mejor dicho, a la línea de succión. En el primero, en el segundo, en el tercero es al revés, está habilitado el paso de refrigerante por la línea de succión y bloqueado contra la línea de descarga. Los equipos que están fuera de la caja, obviamente la unidad interior siempre en frío y el módulo de agua siempre generando agua caliente. Este es un ejemplo de una caja de 12, igual que antes,
las 24 cabezas de válvula, los actuadores. Cada plaqueta manejaba 4 salidas, así que esta tiene 12 salidas. Perdón, 3 plaquetas para las 12 salidas. Tablero eléctrico a la izquierda visto de la conexión a la unidad exterior. Puertos de salida a mano derecha. Acá se ven las conexiones a las unidades que están conectadas aguas abajo de las cajas. La entrada de tensión monofásica, la entrada de comunicaciones con la unidad exterior. La comunicación entre plaquetas está resuelta ya directamente en la caja, no hay que hacer nada. Lo mismo que la alimentación de tensión monofásica. Accesos a las cajas. Para las cajas simples, con un acceso de 45 por 45 estamos hechos, obviamente del lado del tablero eléctrico. No necesitamos mucho espacio arriba, no necesitamos mucho espacio abajo. Ahora, para las cajas múltiples, la cosa se nos complica. Necesitamos accesos de los lados de conexión en los 2 lados y además necesitamos acceso del lado del tablero eléctrico. Las cajas vienen con 4 orejetas para colgarse, con la orejeta abierta, y vienen con la plantilla en cartón para hacer los agujeros de suspensión, con lo cual podemos poner las 4 varillas roscadas con su tuerca, contratuerca y tuerca de ajuste, como se pide acá, y colgar la caja en forma fácil. Dato importante, como la entrada y salida de las cajas simples es por los extremos, entonces tengo los 2 lados disponibles para que esté el tablero eléctrico y se puede cambiar. También las cajas Heat Recovery en su package viene con una serie de accesorios que son reducciones, flare con reducciones. Esto tiene que ver con que siempre hay que adaptar las líneas de alimentación y las líneas aguas abajo a las unidades interiores en función de la capacidad que manejan. Y estos accesorios sirven para hacer algunas de esas adaptaciones. El manual de las cajas Heat Recovery viene con las tablas. Por ejemplo, en este caso, esta es la conexión para la línea de baja presión de gas y estas serían las posibilidades de requerimientos y dice acá qué reducción hay que poner y si en este caso es suministro en obra. En cambio, en otras es como que nos da el número de modelo. Pasemos a las unidades interiores. Esta es la gama de unidades interiores para conductos. Tenemos alta presión, baja presión. Algunos equipos son con ventiladores de continua de velocidad variable. Otros son con ventiladores de alterna, son motores de inducción con capacitor permanente. Tenemos baja silueta, tenemos de piso, tenemos unidades de aire exterior. Este es el lineal de equipos con, para vistos, con gabinete visto, que serían los cassettes grandes, los cassettes compactos, cassettes de una vía, cassettes de 2 vías, consolas, murales y piso-techo. Acá esto es una parte del lineal, pero lo importante era ver el tema de las características. Todos los equipos interiores vienen con 2 puntos de entrada y 3 puntos de salida, configurables a partir de una preprogramación que ya viene en la plaqueta. Son situaciones en las cuales se usan normalmente con sistemas centralizados,
pero son para tomar decisión o con sistemas de terceros, por ejemplo, detener la unidad en caso del relé de incendio, ventanas que están abiertas y no tiene sentido que funcione el equipo, tarjeteros, etc. En general, casi todos los equipos vienen ya preparada la toma de aire exterior, obviamente el mural no lo trae. Los equipos, casi todos, tienen modo sueño, tienen modo silencioso, tienen modo eco. Los cassettes tienen control por deflector individual. Los cassettes cuadrados tienen el modo brisa, después les voy a explicar cuando veamos uno de los paneles. También existe el modo de autolimpieza para algunas unidades y el modo de ajuste automático de velocidad del ventilador. Un repaso por el lineal, vamos por los cassettes. Tenemos los 4 tipos de cassettes. Estas son nomenclatura y gama de capacidades, sus potencias, dimensiones. En general son todos bastante chicos para lo que es el mercado, pero quería resaltar dos en particular. De una vía, 192 milímetros, el cassette compacto mini, 215 milímetros, con lo cual esto es montable en un cielo raso de 23 centímetros, 24 centímetros. Equipamiento. Todos los cassettes vienen con bomba de drenaje. Todos los cassettes tienen un switch flotante en la bandeja que cuando se activa evita el desborde porque detiene la unidad y pone el equipo en alarma. Todos los cassettes vienen con filtros y toma de aire exterior. Los cassettes, algunos, menos el de una vía, tienen control individual de deflectores. Como dijimos, los cassettes de 4 vías tienen el modo brisa y todos tienen el modo sueño, digamos, silencioso y eco. Opcionales que pueden tener, controladores locales. ¿Por qué puse en opcionales? A diferencia del GMB, ninguno de estos equipos viene con controlador. Tienen que pedirlos aparte. Puede ser controlador cableado, puede ser controlador inalámbrico. En el inalámbrico va con el accesorio de recibidor. Los equipos pueden tener control de humedad, algunos, sensor de movimiento todos. Y en el caso de los equipos de conducto que no puse todos, puse los más importantes, los de velocidad variable en baja altura slim y en alta presión, el equipo de baja presión estática y tenemos el de 100% de aire exterior. Cuando nos enfocamos en estos equipos, por ejemplo, presten atención, dimensiones de el alta presión. Los 47 centímetros es para los equipos de 8 y 10 HP, o sea, 22,4 y 28 kilowatts. Hasta 16 kilowatts están en 30 centímetros o menos, los más chiquitos 27. Casi como el de baja presión, o igual que los de baja presión. Los baja silueta slim, 192 milímetros. También en un cielo raso de 23, 24 centímetros se puede montar. Los de aire fresco son más altos, pero en general estas cosas ya van en salas de máquina. Todos traen bomba de drenaje, todos traen switch flotante. El de 8 y 10 HP de alta presión no viene con los filtros, hay que pedirlos aparte. Los modos de operación, cada uno tiene el suyo, comparten algunos sí, otros no. Los sensores, todos los equipos vienen con sensores para evitar el congelamiento que está seteado en 2 grados. Tienen sensores de entrada de aire, de temperatura de gas. Opcionales, controlador local,
también inalámbrico o alámbrico, y en el caso de inalámbrico con el accesorio de receiver que hay que pedir, control de humedad. Atención a este accesorio, inyección 3D, en los equipos de baja altura y de baja presión. Esto es un panel, que es una reja de inyección, con los deflectores motorizados. Los deflectores tienen movimiento de más o menos 45 grados en horizontal y de 0 a 60 grados en vertical. Vienen con display, se los puede usar con control remoto inalámbrico o alámbrico, y es bastante interesante como accesorio para resolver habitaciones, sea en residencias o sea en hoteles. Los últimos 4 equipos de la gama: los murales, los piso-techo, los consola y los de piso sin gabinete. Presten atención que en la foto figura un control remoto inalámbrico. Son los únicos 3 modelos de nuestra línea Pro que vienen con el control incluido. Si quieren que sea alámbrico, se pueden poner, no hay problema. Estos equipos en general son por gravedad, el drenaje, pero todos tienen la posibilidad de bomba de drenaje, y no hay mucho más para decir. Características: válvulas de expansión. Ahora esta línea viene con mucho más carreras o regulación que teníamos antes. 2000 pulsos de paso, 2000 pasos en la carrera de regulación. Dijimos que teníamos 2 entradas digitales y 3 salidas. Hay 8 programas para las entradas y 6 programas para las salidas para configurarlos. Tema interesante: las unidades interiores pueden ponerse en modo reparación, de forma tal de que la falla o el trabajo no afecte el funcionamiento del sistema. Hablamos de los flotantes a drenaje que ponen en alarma para los equipos y los saca de servicio para evitar derrames. Siempre hay disponibles sensores de movimiento. En el caso de los cassettes de 4 vías, son una de las esquinas que se cambia del panel. En las unidades sin conducto, perdón, en las unidades para conducto sin gabinete, son externos. Con los sensores de movimiento se pueden hacer o programar funciones de que el equipo se apague si no hay gente o que se encienda, pero en el caso de los de 4 vías, aparte podemos hacer que el aire barra donde está la gente o evitar que el aire barra donde está la gente, e inclusive como los sensores también tienen la capacidad de censar densidad de gente, puede cambiar automáticamente la velocidad para aumentar la refrigeración cuando empiezan a detectar de que hay mucha ocupación. Este es el panel Smart del que les hablaba para los equipos de baja altura. Y como dijimos, tenemos control de humedad posible, filtros de media eficiencia en realidad, y autolimpieza. La autolimpieza es una curiosidad. A ver, necesitamos agua para limpiarlo, así que el equipo lo resuelve congelando la serpentina para tener hielo, después la descongelamos para tener el agua de limpieza y después soplamos aire para secarlo. Y así limpiamos la serpentina. Lo último, comunidad interior, es el AjuKit. 6 modelos, 15 capacidades. Algunos modelos se pueden configurar las capacidades y se hace por Deep Switch. Tenemos 3 casos de aplicación: recirculación, mezcla y 100% de aire exterior. Para casos con recirculación puede usarse con otras unidades interiores hasta cierta capacidad. En los casos de 100% de aire exterior se recomiendan sistemas independientes. Tenemos 3 modos de control: temperatura de retorno, temperatura de inyección o por señal desde un controlador de un sistema BMS. Los conjuntos incluyen tablero de control en 220 volt, válvulas de expansión, el controlador
el cable de comunicación entre controlador y tablero, y entre válvula de expansión y tablero. Y también tenemos sensores, 4 sensores con 10 metros de cable para temperaturas de salida, entrada de aire, gas y líquido. Si quisiéramos digamos, control de humedad o medición de humedad, el sensor de humedad es un opcional. En las distintas configuraciones, el rango de operación permite que con que la temperatura que esté entrando a la serpentina esté por debajo de 35 grados con 23 de bulbo húmedo, eh, nos permite usarlo prácticamente para 100% de aire exterior. Un poquito de espacios. Todos los equipos para conductos, visto de la descarga de aire, tienen todas sus conexiones a la derecha, con lo cual es el lado al que tenemos que poner la tapa de inspección, 45 por 45. En el caso del aire exterior, está atrás a la izquierda, acá se ve en este equipo, está la tapa para hacer la conexión de aire exterior. Rango de operación amplio, más que amplio, 32 y 23 para frío como máximo, 21, 15 para frío como mínimo, 30 grados como máximo de entrada de aire en modo calefacción, 15 grados como mínimo. Habíamos dicho que el sistema sabe qué equipos están conectados y de qué capacidad. Esto es porque viene todo en Deep Switch seteados. También podemos setear por Deep Switch la dirección del equipo en el bus y del sistema al cual pertenece el equipo. Y tenemos un Deep Switch también para protección del bus, que en caso de que nos mandemos la macana de poner tensión en los bornes del bus de comunicaciones, salta una protección y con este Deep Switch podemos reponer la operación. Nivel de ruido bajos, pero presten atención a los equipos que son de velocidad variable, que sería el BSDC y el BSDH. El primero es el baja altura de baja presión, este es el de alta presión. Son bastante más silenciosos que los equipos con motores de alterna, aunque todos son bastante bajos. El equipo de baja altura con velocidad variable tiene filtros agarrados con un, ¿cómo se llama? Con un tornillo y se sacan para abajo. La tapa que tenemos acá abajo, podemos sacarla, ponerla acá atrás y poner los filtros por debajo. Así que con esto piensen cómo armar los conductos de retorno si es que lo necesitan. Este tipo de equipo con 50 pascales de contrapresión, en general los van a usar con pleno de retorno. Para los equipos de alta presión es lateral la sacada del conducto, perdón, la sacada del filtro. El filtro es plegable, con lo cual no necesitan tanto espacio para sacarlo. Y no tiene problemas con el conducto de retorno, obviamente. Una muestra de lo que son las plaquetas, la parte de sensores, la parte de comunicaciones. Algunos equipos, algunas unidades interiores vienen con una bornera distinta para el receptor para inalámbrico, otros se los conecta directamente, eso hay que verlo en el manual para cada uno. La alarma por flotante, el motor lineal de la válvula de expansión, motores de drenaje con alarma, ventilador. En el caso de, esta es una plaqueta con ventilador de alterna, algunos, como el de baja presión, vienen con un juego de 3 velocidades alterno para cambiar el delta P del ventilador. Cassettes. Fíjense en el panel, este es del chico, pero es igual en el grande.
estas esquinas llenas de agujeritos, el modo brisa, o en el modo brisa, el aire se inyecta por estas 4 esquinas exclusivamente. Obviamente está pasando mucho menos aire que el máximo que puede. Obviamente la capacidad va a estar disminuida en el equipo, pero esto es para un modo en el cual no estoy necesitando capacidad máxima, quiero tranquilidad, relax, y no quiero corrientes de aire molestas. Ese es el modo brisa. Este es el formato general de los cassettes. En uno de los lados tiene la conexión de refrigerante y la conexión de drenaje. En el caso de los mini, el tablero está en el medio. En el caso de los cassette large, la plaqueta se puede atender desde abajo quitando el panel decorativo, con lo cual es mucho más práctico. Toma de aire exterior está del lado opuesto a las cañerías de refrigerante. Distancias, 3 metros entre cassettes y 1,5 a las paredes. En el cassette mini necesitamos por lo menos una puerta de inspección para llegar a las conexiones y al tablero eléctrico. Niveles de ruido bajos, rangos de operación amplios como habíamos visto en los otros equipos, mismo sistema y criterio de deep switches para atenderlo. Acá podemos ver que los 4 actuadores para los deflectores, para el movimiento individual de deflectores. Y a ver, aire exterior. En general está puesto el aire exterior máximo en las tablas de estos equipos. Ese aire exterior máximo, si uno se da cuenta, está más o menos entre el 5 y el 8% de aire exterior. En el caso de los cassette mini es de 36 metros cúbicos por minuto y tiene una pérdida de presión, la conexión, de 22 pascales. En los cassettes grandes tenemos 72 hasta 2,5 HP y 120 metros cúbicos hora hasta los 16 HP, con la curiosidad de que para 72 metros cúbicos hora la pérdida de presión está en el orden de los 35-40 pascales y para los equipos más grandes está en el orden de los 130 pascales. Con lo cual, si vamos a usar aire exterior conectado, piensen que el sistema tiene que ser forzado. Todas esas cosas que alguna vez uno ha visto de conducto flexible de 5 metros de largo con una toma de aire exterior que por supuesto tiene malla antipájaro, es inviable para que el equipo tome aire exterior solo. Finalmente, los murales no tienen nada particular, tiene bajo nivel de ruido como todos los murales, tiene el mismo rango de operación que el resto, también tiene los deep switch. Digamos que lo más importante aquí sería los espacios, 150 milímetros por arriba, 100 milímetros en los laterales. Llegamos a la última parte del webinar, las comunicaciones, los cableados, las puestas a tierra y los dispositivos que se desconectan. Comunicaciones, la especificación del cable de bus. El cable es un cable de instrumentación de un par torzado con pantalla y drenaje. 0,75 milímetros cuadrados o un poco más, puede ser de 1,2. Longitud máxima del bus, 1000 metros como les guste. 1000 metros entre unidad interior y controladores, 1000 metros desde la unidad exterior más alejada hasta la unidad interior más alejada, o 1000 metros desde el controlador central hasta la unidad interior que comande más alejada. 1000 metros máximo. Algo de conexiones. Acá estoy mostrando las conexiones de un sistema con 2 módulos. Se nos pide eléctricamente un interruptor principal con protección diferencial para cada módulo.
alimentación trifásica con tierra. Todas las unidades interiores y cajas que son monofásicas pueden estar bajo un mismo interruptor con protección diferencial. Y si vamos a las comunicaciones, si este es el módulo principal, el cable de comunicación entre exterior y unidades interiores o cajas Heat Recovery sale de la bornera TV2, bornes 1 y 2, y se guirnaldea por todas las unidades que atiende. Inclusive, esas serán cajas Heat Recovery, inclusive unidades que estén fuera de las cajas Heat Recovery. Es como que este bus que se comunica con el exterior tiene que comunicarse con los mismos equipos que la red de refrigerante esté atendiendo en forma directa. Para comunicarse entre el módulo principal y el módulo secundario, tenemos los bornes 3 y 4 de la bornera 2 que manejan un cable de comunicación diferente. Desde cada caja Heat Recovery, que en este caso son todas cajas de una salida, tenemos los cables de comunicación a las unidades que atendemos. En este caso atendemos una unidad, en este caso atendemos una unidad, en este caso atendemos 2 unidades y va guirnaldeado. Pedimos cables de drenaje en las comunicaciones. Cada sección de bus de comunicaciones debe ser puesto a tierra en un solo punto por sección. Esa tierra está prevista al lado de las borneras de comunicación, no es la tierra de la alimentación eléctrica. En el medio hay cosas en la plaqueta electrónica. El objeto de esas tierras es eliminar cualquier carga electromagnética que pueda haber y que está protegiendo la comunicación a través de la pantalla. También tenemos de las unidades interiores la comunicación a los controladores. También se hace con el mismo cable, las borneras son las A y B, y también se ponen a tierra, en este caso, fíjense, está puesto a tierra en la placa de la unidad interior. Acá tenemos que en el módulo principal está puesto a tierra la primera sección del bus de comunicaciones, está puesto a tierra en este punto, y también está puesto a tierra en el mismo punto la sección de comunicaciones con el módulo secundario. No hay otras conexiones a tierra en esas secciones de bus. En el caso de las cajas, es lo mismo. El cable que comunica con la unidad interior está puesto a tierra, en este caso en la caja, en un solo punto. Esto es una caja, esto es un esquema como para mostrarles cómo es la cosa cuando tenemos salidas múltiples. Cada PCB maneja 4 salidas, así que tenemos como posibilidad hasta 4 PCBs o plaquetas en las cajas Heat Recovery. Las salidas están por letras, pero los bornes de cada plaqueta son los mismos, de 3 a 10 para las salidas, siempre van a las bornes 1 y 2 de las unidades interiores y siempre salen del A y B al controlador cableado. ¿Qué cosas vamos a poner aparte en el bus de comunicaciones? Controladores cableados. A ver, tienen los modos de operación, tiene timer, maneja hasta 6 unidades interiores, es de 86 milímetros por 86 milímetros, con lo cual piensen que es para caja Minion.
con estos controles pueden manejar las 7 posiciones de louvers, pueden manejar el panel este 3D de inyección que les había comentado, el manejo individual de los louvers, los distintos modos de operación, 6 velocidades de ventilador. Tenemos un sensor incorporado para decidir si usamos el sensor del equipo o usamos el sensor del controlador. Tiene la posibilidad de ponérsele un control inalámbrico y puede hacer la función de principal y subsidiario. Hay una versión de controlador cableado que no es el que traemos en forma estándar y que puede manejar hasta 16 unidades, pero lo más importante es que aparte de un timer de 24 horas tiene calendario, con lo cual, digamos, podemos ponerle feriados y programar la operación inclusive en una oficina. El modelo de control inalámbrico tiene lo mismo que habíamos visto, con menos posibilidad de mantenimiento, que ahora que lo pienso me olvidé, así que me voy a permitir volver para atrás. Fíjense en la parte de mantenimiento, con este controlador pueden ver los errores, pueden chequear los parámetros de operación, pueden hacer autotest, pueden hacer diagnóstico, pueden chequear cómo están las plaquetas en la unidad interior y en la exterior, pueden hacer chequeo, tienen alarma de filtro obviamente y pueden poner el direccionamiento de la unidad interior. Vuelvo, como les comentaba, no hay mucha diferencia, también tiene el sensor ubicado en el propio controlador si hace falta. Este es el control centralizado. Puede manejar hasta 160 unidades interiores y 64 sistemas. Estas condiciones tienen que cumplirse al mismo tiempo. Es una pantalla touchscreen color. Y podemos poner en el mismo bus de comunicaciones hasta 4 de estos controladores. Para finalizar, nuestro gateway o interfase entre el bus de comunicaciones y una red LAN. Lo más importante para ustedes me refiero a proyectistas y quienes cotizan, esto viene con alimentación de 12 volts, así que tienen que tener en cuenta una fuente. Tenemos la conexión para el bus, tenemos la conexión para la LAN. El gateway viene asociado a un software y ese software desde una misma computadora podemos manejar hasta 32 de estos sistemas, así que para una operación de facility management está más que perfecto, para una guardia de edificios, etc. Esto fue todo, les agradezco mucho por estar, les recuerdo que la grabación va a ser subida a nuestro portal y que habilitamos esta dirección de correo para consultas. Gracias a todos, que tengan una buena semana.